Yo Yo les estoy al aviso. pendiente de la página, ¿eh? Sí, creo que ya estamos en vivo. Voy a checar, Pues pero a mí igual todavía no me aparece en el muro. no te aparece a usted. Todavía no, pero si ya dice A aquí mí que ya me estamos en aparece. vivo. Sí, ya me aparece. Ok, entonces yo ya me salgo. Bueno, hola a todos, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a este último día de las jornadas de difusión del de Iztacala. Y el día de hoy vamos a tener 4 conferencias de los compañeros de la tradición, de los profesores, de 4 profesores de la tradición. Para ello, en este momento toca el turno del doctor Octavio Patiño García, que va a presentar una conferencia llamada Lo traumático y lo social en la clínica psicoanalítica. Voy a dar paso a leer un poco de su síntesis curricular para darle la palabra. El doctor Octavio Patiño García es licenciado en Psicología y maestro en Filosofía por la UNAM, estudios de doctorado en Saberes sobre Subjetividad y Violencia por el Colegio de Saberes, ha sido docente de grado y posgrado en Dimensión Psicoanalítica, Colegio de Saberes y FES Iztacala, UNAM. Ha publicado ensayos, artículos y capítulos de libros en diversos espacios, tanto electrónicos como impresos a nivel nacional e internacional. Autor del libro Escritos Nómadas, publicado por la UNAM. Campos de trabajo e investigación, la intersección de saberes entre psicoanálisis, filosofía, literatura y teoría crítica. Le voy a dar la palabra al doctor Octavio Patiño. Si llegamos a tener alguna falla, regresamos al mismo live en la página, pero esperemos que no. Así es que estamos en vivo y le doy la palabra al doctor. Adelante. Muchas gracias, Raúl. Gracias, Mocte. Les hemos agradecido mucho por la organización de estas jornadas. Y bueno, el tema que hoy quisiera dialogar con ustedes tiene que ver con lo traumático y, claro, lo social. Antes que nada, les doy la bienvenida y gracias por estar aquí acompañándonos en este diálogo, ¿no? Tenemos que hablar de lo traumático, nos conduce a hablar de algo que fue un tema muy recurrente en Freud, ¿verdad? Digamos que el recorrido freudiano tiene que ver con lo traumático y no solamente desde sus trabajos de esa época que va del 1880 al 97, sino ese es un tema que retoma después, ¿no? Habría que pensar que la idea de trauma, entendida como un elemento al interior del psicoanálisis, si bien tiene algunas transformaciones, sí podemos ubicar una cierta constante, ¿no? Que inclusive llega a retomar el propio Lacan. Podríamos comenzar yéndonos a el origen etimológico de la palabra trauma, que, digamos, proviene del griego herida, ¿sí? Trauma tendría que ver con herida, con un corte, con un perforar. Y este origen etimológico, digamos, pareciera que se conserva. Si pensamos en Freud, el traumatismo tendría que ver primero con una tesis sobre lo económico. Esto atañe a un exceso, el modo de enfrentar un exceso. Podemos ubicar en Freud algunos acercamientos a la idea de lo traumático, donde él llama a el trauma
llama hacia una experiencia vivida que aporta en poco tiempo un aumento tan grande de excitación a la vida psíquica, que fracasa su liquidación o su elaboración por los medios normales y habituales. Digamos, ahí hay un exceso en una experiencia vivida del sujeto, y este exceso no le permite reaccionar, digamos, de la manera como habitualmente reaccionaría por los medios normales, habituales. Y esto dará lugar a trastornos, dirá Freud, duraderos en el funcionamiento energético. Ahí estamos en una aproximación económica en cuanto a los montos, los excesos, los modos de enfrentar estos excesos. Y ahí la aproximación freudiana, digamos, tiene que ver con algo externo que afecta, digamos, al aparato psíquico, pongámoslo de esa manera. Las excitaciones serían excesivas, y entonces el aparato psíquico tendría que ver la manera de enfrentarse a esto excesivo, un acontecimiento muy violento, una emoción muy intensa, un cúmulo de excitaciones, que quizá aquí tendríamos un matiz, un cúmulo de excitaciones, es decir, quizá una serie de sucesos o eventos que vendrían en conjunto a afectar al aparato psíquico, que quizá uno por separado no tendría tanto efecto, pero bueno, Freud lo plantea así, un cúmulo de eventos que vienen a afectar al aparato psíquico. Eso sería del orden de lo traumático. Esto provocaría una falla, ¿sí?, en el funcionamiento, y el aparato psíquico entraría a una incapacidad, ¿no?, para descargar toda esa excitación que le está afectando. Digamos, ahí vemos esta relación de algo que afecta al aparato psíquico y la dificultad de este aparato psíquico para resolver ante este evento excesivo. Más adelante, digamos, más allá del principio del placer, Freud nos invita a pensar, digamos, de otra manera, la cuestión del trauma. Nuevamente nos plantea la relación entre un organismo, digamos, y su entorno o su medio ambiente, esto que llama la vesícula viva. Pero en esta ocasión nos plantea algo muy interesante. Esta vesícula viva se mantiene resguardada de las excitaciones externas por medio de una capa protectora, nos dice. Entonces se protege contra esas excitaciones y solo deja pasar cantidades de excitación tolerables, ¿sí? Cuando esta capa experimenta una, dice Freud, efracción extensa, nos hallamos ante el trauma. Es decir, cuando esta capa protectora, digamos, podamos ponerlo en estas palabras, se quiebra. La tarea del aparato consiste entonces en movilizar todas las fuerzas disponibles, es decir, ante esta amenaza y este quebranto de lo que protege a la vesícula viva, digámoslo así como lo plantea Freud, nos hallamos ante lo traumático, ¿sí? Entonces, el aparato psíquico tratará de movilizar todo lo que tiene a su alcance, todas las fuerzas disponibles para tratar de estabilizarlo, ¿no? Y tenemos otro acercamiento de Freud a la cuestión del trauma. Más adelante, digamos, tiene otros acercamientos donde plantea que lo traumático es precisamente una experiencia del yo, podemos decirlo de esa manera, que no puede
resolver de manera habitual ahora una excitación que proviene del ello, digámoslo. Ahora es una afectación que se produce en el yo, no por causa de lo externo, sino de lo interno. La fuerza pulsional que avasalla el yo y que por lo tanto puede provocar su quebranto, digámoslo. Ya ahí tenemos dos acercamientos, una que tiene que ver con lo externo, una que tiene que ver con lo interno. Digamos que esto lo lleva a acudir, digamos, va acudiendo constantemente a algo que le llama las series complementarias. Que entonces lo que tendríamos en consideración, más que lo externo y lo interno, serían las series complementarias, que estarían en toda etiología de la neurosis, que es la disposición por fijación de la libido, un acontecimiento accidental, esto sería lo traumático, y la constitución sexual o el acontecimiento infantil. Ahí pone a jugar tres elementos, ¿sí? Digamos, el modo en que la libido está fijada en los objetos, un desencadenante que diríamos un acontecimiento accidental o traumático, y lo que le llama la constitución sexual, un acontecimiento prehistórico, digamos, más originario, un acontecimiento del orden de lo infantil. Estos elementos estarían en relación para pensar lo traumático. Hay que tomar en cuenta que Freud, digamos que sus trabajos sobre el trauma tienen que ver en un momento con lo que puede afectar de una manera, digamos, fáctica el aparato psíquico, su teoría sobre el trauma. Después se traslada a nuevamente actualizar la idea de un trauma derivado de los acontecimientos violentos. Recordemos que la Primera Guerra Mundial vuelve a traer la idea de lo traumático, y es aquí donde introduce la idea de la pulsión de muerte, ¿no? El concepto de pulsión de muerte. Por lo tanto, es interesante, retomando la idea del trauma en su etimología como herida, que digamos que la cuestión traumática estaría en el origen del propio psicoanálisis, y tendríamos que acentuar bien esto, en el origen del propio sujeto. Es decir, que el sujeto en su constitución tiene que ver con un acontecimiento traumático, ¿sí? El traumatismo sería, digamos, siguiendo a Freud, más adelante en 1926, inclusive el traumatismo del nacimiento. Interesante, porque si decíamos hace un momento que la experiencia del trauma, en un momento Freud lo pone en la instancia yoica, digámoslo de esa manera. El yo es atacado desde dentro, es decir, por las excitaciones pulsionales, como lo es desde afuera. Ya tenemos que entonces el sujeto, y en este primer momento pensado como instancia yoica, es constantemente atacado por situaciones que le exceden, ya sea de índole interno, ya sea de índole externa. Pero avanzando en esta especie de dualismo freudiano, Freud ubica precisamente el trauma, y podemos decir la herida, en la experiencia de una pérdida.
la experiencia de una pérdida, el nacimiento es una pérdida, digamos. El traumatismo del nacimiento estaría ubicado en el lugar de una pérdida originaria. Freud entonces, digamos que recordemos este recorrido que hace de su primer acercamiento al trauma, después la seducción, ¿sí? Después digamos, su teorización sobre la fantasía. Estos recorridos que hace Freud no abandonan la idea de lo traumático. Sí, digamos que ahí insiste la cuestión de lo traumático, no ya solamente como un resultado de un acontecimiento que se puede vivir fácticamente, sino que es una experiencia que se puede producir a través de la fantasía. La fantasía produce también lo traumático, digamos, estamos hablando así en términos generales sobre los planteamientos freudianos. Ahora, Lacan retoma de alguna manera esta idea y en 1964, en esta clase que fue titulada Tyché y Automatón, nos dirá lo siguiente, lo voy a citar. ¿No les parece notable que en el origen de la experiencia analítica lo real se haya presentado bajo la forma de lo que tiene de inasimilable, bajo la forma del trauma, que determina todo lo que sigue y le impone un origen al parecer accidental? Miren qué interesante que Lacan ubica lo traumático en relación a lo inasimilable y por lo tanto en una manera en que lo real se presenta. Lo real se presenta a manera de trauma. Lo real como experiencia traumática. Eso que no se puede asimilar. Ahí estamos entonces nuevamente rondando esta experiencia de lo traumático en relación a la pérdida. Pero digamos, para tratar de hacer una visión de conjunto, el trauma, ya sea sexual o no, porque digamos que algo a lo que se enfrenta el sujeto en relación a lo traumático es también la diferencia sexual, ¿no? Un no saber sobre lo sexual y por lo tanto un no saber sobre quién será ese objeto que estaría en correspondencia con lo que el sujeto estaría demandando. Ahí tenemos algo fundamental que viene desde Freud y sigue en la experiencia que nos propone Lacan sobre lo traumático de la pérdida. Si para Freud la pulsión no tiene objeto, digamos que el objeto está ubicado en el orden de la pérdida. ¿Sí? Por lo tanto, si el trauma, ya sea sexual o no, de guerra o no, es producto de la violencia, este sería provocado por el avasallamiento pulsional en su imposibilidad o dificultad de tramitación subjetiva. Esto remite sobre todo al fracaso de lo simbólico. Y si lo simbólico fracasa porque tiene que ver lo traumático con lo inasimilable, estaríamos hablando de que lo traumático tendría que ver con un agujero en lo simbólico. El acontecimiento traumático sería fundamentalmente el atravesamiento del significante y la paradoja
de su imposibilidad para nombrarlo todo. Digamos que entonces desde el inicio la constitución del sujeto es traumática. Tiene que estar relacionada con algo del orden de la pérdida. Está relacionada con algo del orden de lo inasimilable. Está relacionada con algo del orden de la herida. Quisiera retomar esta idea de la herida. Si el trauma tiene que ver con la herida, esta herida estaría en relación al encuentro y desencuentro con el otro, con O mayúscula. El conato que se produce ahí. En este proceso accidentado de desnaturalización, el sujeto vive un proceso de desnaturalización en el encuentro con el otro. Este proceso de constitución subjetiva, que se da por el atravesamiento significante, es lo que produciría la herida. La herida estaría en relación con la pulsión y el objeto también. Hay una herida entre la pulsión y el objeto. Entre la pulsión y el objeto. Pero también hay una herida en la relación palabra-cosa. Hay una herida ahí entre la palabra y la cosa. Esto es interesante porque si esa herida está ahí, lo que se produce para intentar resolver la herida es la cicatriz. Quisiera jugar con esta metáfora de la cicatriz. Si en Freud el objeto, que es de la pulsión, nos puede acercarnos a pensar que hay una herida ahí, un corte, ¿sí? Que es un corte, digamos, que es una herida que sangra, ¿verdad? Pero en Lacan, como en otros, también podemos leer a Michel Foucault en Las palabras y las cosas, hay una herida en la relación palabra-cosa. ¿Sí? La desligadura que se pensaba originaria entre la palabra y la cosa. De la herida quedaría una cicatriz siempre frágil. Esa cicatriz es la realidad. Nuestra relación, nuestro estar en el mundo es una cicatriz. Es la constancia de una herida. ¿Cuál fue la herida? Precisamente el desgarro, el desamparo originario, ¿sí? La pérdida, lo traumático. Por eso lo traumático retorna porque nos vuelve a enfrentar con su propia consistencia de herida. Esta cicatriz, que es siempre frágil, digamos que sería la realidad creada en Freud desde la fantasía o fantasmáticamente, para podernos hacer un lugar en el mundo. Esta constatación de la herida tendría que ver en una relación tensa entre lo real y la realidad. Esta pareja ilusoria de real y realidad no son lo mismo, real y realidad. Real y realidad serían como unos siameses de la simulación. Quisiera retomar el trabajo que realiza Asun en este libro del perjuicio y el ideal, donde nos plantea precisamente al inicio,
retomando a Goethe, nos provoca con una pregunta derivada del texto de Goethe, que se llama Los años de aprendizaje. Y esta pregunta dice así: ¿qué te han hecho a ti, pobre niño? Esta pregunta que va dirigida precisamente a un sujeto que manifiesta una queja, y que no solamente manifiesta una queja, sino que deja abierta la acusación de que ha sido dañado por alguien que padece el perjuicio de alguien impersonal. Nos remite al ¿qué te han hecho, pobre niño? A ti, pobre niño, donde se muestra lo que les comentaba del originario, del perjuicio originario, de la herida originaria. Llama la atención que diga Sun, a ti, pobre niño, bueno, o que retome esta frase de Goethe, a ti, pobre niño, porque tendría que ver con lo infantil, invariablemente. No importando la edad que tenga el sujeto, siempre se tratará de un niño en el desamparo. Y recordemos a Freud de que toda neurosis es neurosis infantil. Así la figura del perjuicio, del daño, está en el cenit de la enfermedad de la civilización, nos dice Sun. La civilización, la enfermedad de la civilización, estaría mostrándonos constantemente la queja del sujeto sobre el perjuicio originario. Y es ahí donde lo social toma aún más importancia, porque el sujeto se queja ¿de qué? ¿De quién? ¿Quién le provocó el daño? ¿Qué daño? ¿Cuándo? ¿De qué manera? Y entonces nos preguntamos de qué manera lo originario del sujeto, su constitución en la herida, termina engarzándose con las ficciones de la época. ¿Quién fue el culpable de tal calamidad? Porque a mí me corresponde padecerla. Y entonces empieza a buscar otritos que puedan encarnar al otro maligno, ¿no? Fuiste tú, etcétera, ¿no? Se trata, digamos, de ubicar la pregunta en el terreno de actualidad constantemente. Porque hay algo del síntoma singular de un sujeto que toca lo colectivo, adquiere su significación colectiva, toma los estilos de una época. Esta relación entre lo traumático singular y las ficciones de la época se van, digamos, abriendo a un escenario de actualidad. Y cada época, claro, le da su propio tratamiento, su propio estilo a lo singular. Entonces, estamos en lo atemporal y estamos en la repetición, precisamente. Vivimos tiempos de pandemia y el sujeto podrá quejarse sobre quién es el que provocó tal daño. ¿Quién es? El sujeto organiza su decir
alrededor de esta convicción del daño, de la herida, que exige una reparación. ¿Quién tendrá que reparar la herida? ¿A quién le corresponde? Ir al analista precisamente a formular esta interrogante que pasa como una certeza en ocasiones de señalar quién es el causante de su herida. Así organiza el sujeto su vida inconsciente. Un sujeto que la pregunta es, ¿tiene de qué quejarse? ¿De qué tiene que quejarse el sujeto? De muchas cosas. El sujeto puede quejarse de muchas cosas. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el objeto de su queja? Aquí es donde está el nexo, siguiendo a Zoom, entre la clínica y lo social. El tema del objeto de su queja. Cuando Asun trabaja esta frase de pregunta, ¿qué te han hecho a ti, pobre niño? Nos lleva digamos, a fragmentar la frase para ir extrayendo en cada una de estas palabras o significantes nuevas preguntas. ¿Qué? El que te han hecho, el objeto del trauma perjudicial. ¿Qué? Eso traumático. ¿Qué? ¿Qué fue? Te han, el acto que perjudica al sujeto anónimo, te han hecho. A ti, sujeto destinatario de la demanda y objeto del perjuicio, por lo tanto, sujeto-objeto. ¿Qué te han hecho a ti? Pobre niño, calificación del sujeto del incalificable perjuicio, objeto de compasión, nombrado por su perjuicio. Pobre niño, es decir, aquí está la manifestación del daño. A ti, pobre, una víctima, en una degradación, ¿sí? Propia de lo traumático. Hecho, la acción perjudicial del otro con mayúscula, ¿sí? Te hicieron, te han hecho. ¿Qué te han hecho a ti? Digamos que esta forma en la que Asun trabaja esta frase pregunta de Goethe es para precisamente invitarnos a pensar la herida y la cicatriz. Digamos, esto es la lectura que yo estoy haciendo. La herida y la cicatriz. Precisamente el intento de cicatrización es esta frase, digamos, pensada en el sentido de quién formula la queja. Y entramos en el camino de la interpretación que hace el sujeto de su propia herida. Trata de cicatrizar la herida con elementos de la realidad a partir de una formulación quejosa que dirige a un otro, y ese otro puede ser encarnado por muchos otritos, digamos. Este perjuicio nos remite a la falta, pero pasa por un dolo, por un daño, por un sentimiento que el sujeto vive como una privación, como consecuencia de un mal que se le hizo, si se asume.
Y entonces, digamos, se produce la tensión entre la descompletud y la completud. Como si el sujeto dijera, yo estaba completo y me quitaron algo. Yo perdí algo. ¿Quién es el causante? ¿Quién provoca mi sufrimiento? ¿Quién provoca mi malestar? Etcétera. Ahora, esto no quiere decir que haya precisamente otros gandayas, ¿verdad? Pero la formulación en cuanto a la queja del sujeto no necesariamente está dirigida a personajes que provocan en la experiencia fáctica este daño o esta experiencia de daño subjetivo. Tenemos ahí entonces lo que un sujeto puede estar manifestando como queja en relación a su herida originaria, al perjuicio originario, pero que tiene que ver precisamente con ubicar en ciertos personajes la causa de su padecer. Ahora, interesante pensar que esto es muy cercano a estar acudiendo a una lengua fundamental para interpretar nuestro dolor. Esta lengua fundamental que pareciera está ahí en un origen cierto y verdadero, una lengua que pretende tener anterioridad al trauma y al hecho. Esta lengua fundamental estaría ahí antes de lo traumático. Por lo tanto, el sujeto estaría tratando de trasladarse metonímicamente a este significado verdadero y originario para explicar su pérdida, su herida. Y encuentra en el camino muchos elementos que usa para una especie de cicatrización, ¿verdad? Y que no son más que señuelos que le permiten pensar que la herida originaria ha desaparecido. Sin embargo, volvemos a comentar, es precisamente el enfrentamiento con lo real traumático lo que pone nuevamente de manifiesto que esta lengua fundamental pues es solamente una ilusión. Aquella lengua que nos podría decir o dar la verdad sobre nuestro enigma, la lengua fundamental es aquella que si bien conformó al cuerpo, conformó al sujeto, no le dio tampoco la garantía de resolver el enigma de su herida. Digamos que esta lengua fundamental sería anterior a la ley. La ley que es humana estaría en relación a lo traumático también. El sujeto entonces estaría, digamos, intentando resolver la herida de lo traumático, acudiendo a una lengua fundamental que le explicara por qué, el porqué de su padecimiento, el porqué de su malestar. Digamos, esta es la experiencia que podíamos nosotros ubicar en relación a lo traumático en la época, que es una cuestión que se repite, que es una cuestión del orden de la repetición, al igual que lo traumático.
Pero bien, para poder hacer, digamos, una breve conclusión de esto, en el modo en como yo estaría pensando la relación entre lo traumático y lo social, sería como lo traté de articular en este diálogo: herida y cicatriz, que se manifiesta en el interior del dispositivo clínico, pero que tiene que ver con lo social, con el modo en que el sujeto digamos que intenta resolver algo del orden de su pérdida. Este agujero en lo simbólico conduce al sujeto precisamente a una experiencia de desbordamiento que intentaría para, digamos, que intentaría conducirlo a cicatrizar otra vez esta herida abierta, ¿no? El agujero en lo simbólico nos llevaría a pensar la herida abierta y por lo tanto la cicatrización estaría ahí en los modos en que el sujeto trata de armar, de hacerse de un cuerpo, de hacerse nuevamente un lugar en el lenguaje, de enfrentar su propia respuesta insatisfecha, donde no hay precisamente garantía para resolver el enigma de la herida. Y bueno, pues hasta aquí dejo este tema, comentario. No sé si haya preguntas, Raúl, Mocte, comentarios sobre el Gracias. tema. Gracias, Octavio. Sí. Muy interesante. En este momento tenemos, bueno, una pregunta. Bueno, primero nos dice Leticia Reyes que buenas tardes, María Eugenia Díaz, hola, y David Durán pregunta, buen día, muy buena ponencia, profesor Octavio. Si ligamos este análisis del proceso de desnaturalización del sujeto, en el lado social, ¿cómo se puede asumir o interpretar lo que algunos llaman adaptación destructiva? Tomando en cuenta que la adaptación es parte de la naturaleza salvaje de la cual se protege el sujeto y sujeto masa a partir de la cultura e instituciones. Sería muy interesante conocer su punto de vista. Por el momento es esta la pregunta. Sí, gracias. David. Bueno, aquí lo que pues sí es complicado, digamos, aceptar la idea de adaptación. Preguntarnos si en verdad el sujeto se adapta a cualquier cosa, ¿no? Si Freud, en el malestar en la cultura, nos está insistiendo, bueno, no solamente ahí, sino en otros textos, que precisamente lo que nos puede hacer pensar a un sujeto en lo social es el malestar, la adaptación entonces no sería algo que podríamos estar pensando en relación al sujeto. Adaptación destructiva me parece que sería algo también muy complicado pensarlo, porque si nos vamos con la idea de la pulsión de muerte, pues precisamente la pulsión de muerte como esta fuerza que intenta destruir, no es algo a lo que el sujeto se adapte tampoco. Digamos que precisamente es la pulsión de muerte lo que viene a estar perturbando constantemente, insistentemente, la adaptabilidad
Entonces, más que adaptación, hay siempre malestar. Hay malestar, la constante del malestar tiene que tratarse de ir resolviendo con episodios, dice Freud, de felicidad, ¿no? No porque la felicidad sea una constante, dice Freud, la felicidad es episódica, la alegría es episódica, son momentos que vienen a interrumpir la constante del malestar. Entonces, no me parece que haya una adaptación destructiva, ¿no? Quizá podríamos decir que el precio que paga el sujeto por intentar adaptarse es también algo del orden de la destrucción, de una autodestrucción y una destrucción de los otros. Este intento de adaptación social estaría ahí haciendo esta problemática. No sé. De acuerdo. Sí. Bueno, por el momento no tenemos otra pregunta. Mucha gente están viendo, aproximadamente 38 personas. Y bueno, por el momento no tenemos otra pregunta. No sé si quieras, Octavia, hacer algún comentario para ir concluyendo. Creo que todavía tenemos unos 10 minutos. Ok. Sí. Bien. Ahora, pensar la herida y la cicatriz no nos vaya a conducir a pensar también que no hay maquinarias de exterminio, digamos, ¿no? Claro que esto también está y lo vemos diariamente. Si pensamos que los sujetos también son en estas épocas introducidos en una especie de producción excedente, siguiendo esta idea de los excedentes humanos, ¿en qué momento este sujeto que se vive como un sujeto perjudicado, ¿sí?, es precisamente, lo voy a decir así, literalizado en el perjuicio y trasladado al lugar de un objeto desechable? Aquí es interesante pensarlo, solo que la pregunta la podríamos trasladar a cómo vive este sujeto la experiencia de su desarraigo, de su expulsión, de su ser ubicado como sujeto residual, sujeto excedente, que esto puede ocurrir inclusive con poblaciones enteras, ¿no? Los desplazados, los migrantes, los refugiados, las víctimas de trata, etc. El sujeto, en relación al acto de exterminio del otro, digamos que no tendría dudas para pensar que está siendo precisamente perjudicado, que está siendo exterminado. Esto ocurre en las maquinarias de exterminio. Sin embargo, al interior de la clínica, y es donde les comentaba que está la relación entre la clínica y lo social, como el perjuicio originario, que sería el ser desterrado precisamente de esto que podría ser llamado la lengua fundamental, este ser desterrado del lugar del resguardo, o sea, de una manera imaginaria, puede tener
su enganche con las operatorias de aparatos fácticos de exterminio y cómo puede tener también su enganche con situaciones que de época pudieran parecer solamente transitorias. A esto es a lo que yo también me refería cuando hablaba de las ficciones de época. No solamente, no quiero decir con esto que no existan estas maquinarias de exterminio, estas están ahí ubicadas. Sin embargo, hay otras cuestiones de época en las que el sujeto puede sentirse perjudicado en relación a su perjuicio originario. Digamos, esto es parte no solamente de la época, sino de esa temporal. Y que lo interesante es los estilos de la época que toma esta queja en relación a pertenecer a ciertos lugares de éxito, pertenecer a ciertos lugares de élite, pertenecer a ciertos territorios ideológicos, pertenecer a ciertos lugares, etc. El sujeto que pueda vivir un destierro de estos lugares se preguntará si precisamente estos lugares lo están expulsando por el hecho en sí de ser expulsado, segregado, o si este sujeto precisamente está tomando las dificultades propias de vivir en la civilización como su propia herida originaria. En otras palabras, si el ¿qué te han hecho a ti, pobre niño?, pudiera trasladarse a todos los escenarios de la vida social. ¿Qué te han hecho a ti, pobre niño, en tu familia? ¿Qué te han hecho a ti, pobre niño, en tu pareja? ¿Qué te han hecho a ti, pobre niño, en tu trabajo, en tu país, en tu comunidad, etcétera, etcétera? Entonces, digamos, ahí tenemos los elementos para discutirlos, para interrogarnos el lugar del sujeto en la clínica y el lugar del sujeto en lo social, la relación de lo traumático con lo social, o esta apuesta que lanzo yo sobre la herida y la cicatriz, ¿no? La herida originaria, ¿de qué modos trata de cicatrizarse? Que de alguna manera el trabajo en análisis sería por el lado de la desfamiliarización, de la desidentificación, ¿sí?, de la desargumentación, etcétera, ¿no? No sé, Raúl, si hay alguna otra pregunta, comentario. No, por el momento no, y creo que podemos ir concluyendo en tiempo. Muchas gracias, Octavio, por tu exposición, por la propuesta que traes. Seguramente dejará inquietudes a pensar a posteriori. De todas maneras, saben la audiencia que pueden consultar las conferencias después porque quedan grabadas. Y pues le damos las gracias al doctor Octavio Patiño por su conferencia Lo traumático y lo social en la clínica psicoanalítica, y también a los asistentes, y los invitamos a mantenerse pendientes de las siguientes ponencias. Sigue una ahorita a la 1 de la tarde, luego a las 2 y otra a las 4. Pueden checar todos los programas en la página. No sé, Octavio, si quieras decir algo más. No, muchas gracias a quienes estuvieron aquí acompañando, y
pues que continúen en las jornadas, en las conferencias que siguen. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes.